historia de nuestro pueblo que normalmente ya hay alguna encuesta y preguntamos a las personas y muchas lo saben. Y esa historia se va perdiendo y para nosotros es mejor recordarlo y que se mantenga en el tiempo y que las futuras generaciones tengan eso. Y a base de eso tenemos unas preguntas para ustedes que, por ejemplo, ¿cómo identifican ustedes en el campo la posible presencia de un zorrito de indios antes de excavar? Bueno, ahí hay como varias formas, ¿no? O sea, primero existen lo que nosotros le llamamos prospección indirecta, que es sin tomar contacto, ¿no? con el terreno, y es a través de fotos aéreas o imágenes satelitales, ¿no? Esa es como una forma. Hay fotos aéreas en todo el país, de la década del 60 están incluso disponibles online en estos momentos. Fotos aéreas que se sacaron en la década de los 60 del Servicio Geográfico Militar, que tienen una escala de 1 a 20.000, o sea, 1 centímetro de la foto son 200 metros del terreno, esa escala. Entonces, en esa foto muchos cerritos se ven, se ven luego de un entrenamiento mínimo de observación. Vos los podés distinguir, se hace mediante un procedimiento que se le llama estereoscopía, que con unos lentes, suena muy raro, pero es muy simple, con unos lentes, vos juntás dos fotos y es como el cine 3D, ¿viste? Digamos más o menos el cine 3D, que te pones esos lentes de dos colores y ves en 3D, bueno, la estereoscopía es lo mismo. Pones dos fotos aéreas donde el mismo punto que vos querés observar esté en las dos fotos, mirás con esos lentes y ves el relieve. Entonces eso ya, por ejemplo, a partir de ahí, lo que haces es identificar una zona. Bueno, empezás a mirar, acá empiezo a distinguir cerritos, ya sabés que es una zona que tiene cerritos. Esa es como una primera aproximación. Luego tenés la prospección directa, o sea, ir a campo a confirmar efectivamente que esos son cerritos y a ver cómo son, qué alturas y bueno, todo eso, ¿no? Entonces, en la prospección directa en campo, nosotros que ya tenemos el ojo entrenado, es como muy fácil verlos. Pero para alguien que no está entrenado, que no los conoce, hay como distintas formas. La primera es ver cómo de repente viene un terreno plano y de repente quiebra el relieve. Por más chiquito que sea el cerrito, vos te das cuenta cuando el terreno viene plano y hay un quiebre medio raro. Ahí ya te empieza a llamar la atención. Si te acercás a ese lugar que quiebra, vas y ves que la vegetación que tiene ese lugar elevado es distinta que la del entorno, ya es otro indicador. O sea, los cerritos suelen tener una vegetación distinta que el entorno inmediato. ¿Por qué? Porque el suelo del cerrito es muy fértil. Es un suelo muy orgánico, ya por los restos que tiene está como abonado. Entonces la vegetación que crece en el cerrito es distinta que la que crece en el entorno. De repente hay unos pastos más verdes, más altos, ¿no? O otra vegetación aparece más chircas que en la vuelta, o otra especie que en la vuelta no hay, yo qué sé. Ya la vegetación es diferente. Y después otro indicador más es, por ejemplo, las cuevas. Los cerritos, también por esas mismas características del suelo, muy fértil, orgánico, negro, son habitadas por muchos animales cavadores, mulitas, lagartos, todos los bichos que hacen cuevas, tucutucus. Entonces te acercas a un cerrito y lo más seguro es que vayas a ver que está lleno de cuevas, o aparecen cuevas que tiran tierra para afuera. Y ahí ya ves, ves la tierra que es orgánica, negra, oscura, un suelo que parece compost, y muchas veces incluso ves que en esa tierra sale material arqueológico, sale piedrita, pedazo de vasija, huesitos, ¿no? Puede salir más, menos, una o dos, o a veces mucho material, depende del cerrito. Entonces son como varios indicadores que vas viendo. Eso es como así, a grandes rasgos. Después sí, ya te metes, una vez que decís, bueno, esto es un cerrito, ya hay otras técnicas, digamos,
para estudiarlo, para analizarlo, ¿no? Pues muestrear como se vería en el video, ¿viste? Sacar muestras de adentro, excavar. Y es lo que hoy en día, bueno, ICRIS trajo una nube de técnicas y de cosas que se usan en arqueología, que por ejemplo hoy en día hay una cosa fabulosa que todavía es difícil de tener disponible, digamos, así en abierto, que es lo que nosotros llamamos sensores LiDAR o LIDAR, que son sensores que te sacan, digamos, mediante una luz pulsada, así, ¿no? Te hacen como una especie de cobertura de la superficie, donde con muy buena resolución de pequeños centímetros, ¿viste? Una resolución de centímetros, y te sacan modelos, que es con lo que se están encontrando actualmente ciudades mayas en la selva, ¿no? Porque te atraviesa la vegetación arbórea y te hace un modelo de la superficie y te detecta todo lo que hay, ¿no? Pero eso acá Uruguay es que todavía, o sea, está la tecnología, sale muy cara. Nosotros todavía no hemos logrado aplicarla en Uruguay por un tema de costos. Estamos deseando que se popularice. Pero en otros países, por ejemplo en España, está la cobertura LiDAR de todo el país, está disponible. Sí, igual esto está compaginado, ¿no? Además de por el escaneo del territorio, está compaginado con otras técnicas, como lo que dices tú, que es muy interesante que hayáis tenido en cuenta lo de poner un GPS. O sea, esto tiene que compaginarse con topografía convencional, que le decimos nosotros, que es el uso de un GPS para posicionar lo que encuentras, porque si no, luego como vuelves ahí. Y también con, bueno, además de que escanea, pero tú necesitas tomar cotas en superficie para reconocer hasta dónde llevar esos pulsos del escaneo, ¿no? ¿Qué cota de superficie quieres evaluar, escanear para manejar el pulso? Porque esto inicialmente es una técnica que surgió para estudiar la vegetación, o esos más ambientes de vegetación, para su ingeniería forestal, también para los cursos de agua. Entonces, claro, es como nosotros eso, en arqueología fuimos tomando cosas, claro, tomamos metodologías y técnicas de otras disciplinas, de la geografía, de la ingeniería. Y claro, y se llegó a aplicar a eso, que fue el control de los pulsos, porque tú mandas eso, le dices a cuánto quieres, pero le tienes que dar cotas de superficie de hasta cuánto tiene que dar, o sea, dar ese pulso de escáner para atravesar la vegetación y que te dé este mapa, ¿no? Sí. O sea, es como que hay que combinar varias técnicas. Entonces está bueno que tengáis en cuenta así lo del GPS. Sí, antes los sensores LiDAR se ponían tenían que volar en helicópteros, ahora no, ahora se ponen en drones. No, y bueno, y celulares. Bueno, y ahora hay celulares que tienen la tecnología. Sí, hay iPhone que vienen con el LiDAR y que, claro, no es para hacer unas coberturas de terrestres grandes, pero sí, yo que sé, una excavación arqueológica, tenemos colegas, claro, que viven en otros países que tienen, y hacen así con el teléfono y escanean toda la excavación de una. Pero bueno, hay como soluciones también intermedias, por ejemplo la fotogrametría, que eso sí que es muy accesible. La fotogrametría es con medio de fotos, hay que sacar las fotos, hay un proceso, digamos, de obtención de fotografías que tiene que seguir como unas pautas que son muy relativamente sencillas de cobertura del objeto. Por ejemplo, vos querés hacer una imagen de estos lentes y después moverla y verla, ¿viste? Un modelo 3D y verlo y vos manejarlo y podés hacer zoom y ver los detalles, que eso es muy bueno para después poder seguir investigando sobre una pieza sin tener que tener la pieza, ¿no? Y eso se hace con fotogrametría y básicamente consiste en que vos tomes muchas imágenes, muchas fotos de distintos ángulos, siempre tratando como de superponer parte de la foto. Por ejemplo, yo le saco la primera foto acá, pero la segunda tiene que haber una parte que se corresponda con el anterior, que se solapen, ahí va, que tiene que haber solapes. Entonces, bueno, va sacando las fotos pim, por todos los ángulos y después eso lo metes en softwares que hay de modelos de modelado 3D y ya te hace la imagen.
Y hay una página muy usada, que es el Sketchfab, que capaz que la conocen, ¿no? Capaz que pueden es software entrar ahí. libre. Sí, es software libre Capaz que en internet entrar y le mostramos algunos de los modelos de pero esto es fotografía convencional, puede ser Sí, con con una foto. cámara o también con dron, si tú quieres cubrir muchas áreas, eso, que si queréis hacer un dron que haga toda una foto que solape una zona, que te cree los modelos de los sitios. Ese, ¿ves? Por ejemplo, ese es un modelo, ese que está ahí. Claro, esto está hecho con es una persona que va recorriendo la estructura. Hay una página. Ese es el sitio. Lo de abajo, viste, es el modelo. Fecha de punta. Estas son lo que le llamamos caínes, que son las estructuras en piedra, monticulares. Son montículos que hay en la cima de las sierras. Así como los de tierra, hay otros en el piedra. Sketchfab, ¿no? Sí, entrar en internet y mostrarle el Sketchfab. Y bueno, y acotando también un poco, Entrar destacando, mejor dicho. en el de la derecha. Camila ahí. Estas imágenes también de las que habló Camila sobre, no es fotogrametría, es fotointerpretación que se hace a través de las imágenes satelitales, están disponibles para todo público. Hay una página que capaz la conocen, se llama Infraestructura de Datos Espaciales del Uruguay, y se pueden descargar imágenes aéreas del 60, desde 1960, que son las más antiguas, hasta la última cobertura, que creo que es del 2020, algo así. Que es, digamos, como también lo que puedes ver en Google Sí, Earth. sí. Es como Google Earth, pero que una cobertura que hicieron a nivel nacional, institucional, y se pueden descargar esas imágenes. Después un poco de los sensores que podemos utilizar para explorar sin dañar los terrenos. Ahí hay un montón, depende de lo que quieras explorar. Sí, eso. Si estamos como hablando de esta primera fase, ¿no? De localización, identificación, bueno, ya hablamos de esos sensores LiDAR, la fotogrametría, sin ir más lejos, no es un... Bueno, Es un sensor remoto. Sí, es una técnica de sensoramiento remoto. Y después depende, por ejemplo, si ya querés meterte adentro de las estructuras o ver bajo el subsuelo, mejor dicho, bajo la tierra, hay como otro montón. Magnetometría, resistividad, son como varias de esas técnicas también que se usan para identificar, por ejemplo, vos por ahí no ves nada, pero si aplicás una de esas técnicas, magnetometría, resistividad, Estos ejemplos son los que más se usan. Georradar. La magnetometría y el georradar. te saltan, vos haces un mapeo y te salen anomalías después que vos lees. Imágenes como esta. Te salen anomalías del terreno que vos después las interpretás. Claro, tienes que interpretar. Y decís, bueno, acá mirá, acá es probable que haya un muro, o no. Sí, porque si depende del valor si de la vamos zanja. Si vamos con un valor constante y de repente tenemos unas fluctuaciones, porque puede ser probable que haya algo Que ahí. haya algo. Entonces depende de los valores y depende del método y la técnica y el valor que te da, ya hay como digamos, ya hay mucha investigación de ello, vos ya podés predecir, este valor en este suelo, con esta técnica, es muy probable que sea algo de piedra, un muro de piedra, o que sea algo más bien tipo una fosa cavada y haya un enterramiento. Lo que pasa con estas técnicas en arqueología es que tiene que haber mucho contraste, mucha diferencia entre materiales. ¿Qué pasa? Por ejemplo, nosotros tuvimos problemas en muchos sitios así que, bueno, claro, un cerrito es una construcción en tierra que no varía mucho, claro, no varía en composición con lo de al lado, entonces no va a contrastar mucho. Nosotros eso sí, en los campos, por ejemplo, lo que se llama arqueología de los campos de batallas, sí acude a los detectores de metal. No tanto para, en principio, para excavar o sacar, que sí, que también, sino primero para hacer un mapeo. Después, ¿qué tipo de estudios químicos en el suelo pueden indicar la presencia de restos arqueológicos? Muy interesante también. Bueno, después de los muestreos de suelo, eso sí se hace con ese, como salía en la tele, en el video, ¿no? Hay distintos muestreadores, se sacan como columnas, siempre también con un método que se trata de respetar, después componer, digamos, esa columna en el laboratorio y fraccionarla
por ejemplo, cada 5 centímetros, cada 10, para que vos tengas un control de las profundidades. Y cada una de esas muestras que vos vas fraccionando se le pueden hacer análisis de todo, desde físico-químicos, pH, materia orgánica, minerales de todo tipo, habidos y por haber, los que te puedas imaginar, depende de lo que busques, el tipo de análisis que vas a querer hacer. Materia orgánica, pH son de los más habituales, pero después también se le hacen análisis, por ejemplo, de partículas biosilíceas, las de estas que veíamos para identificar plantas, ¿no? Ahí es otro, como son análisis más botánicos, paleobotánicos y microbotánicos. Pero después también puedes hacerle análisis de difracción de rayos X. Podés hacerle, hay ahora en el CURE también hay otras tecnologías, hay un análisis que se llama FTIR, fluorescencia transformada de Fourier. No me pregunten a mí bien la esencia de eso, pero es un análisis que te da, con muy poquito cantidad de muestra, vos ves la composición mineralógica, pero súper fina de esa muestra. El fósforo, por ejemplo, es una de las características típicas de los serritos. Salta, se dispara, pero mal. Y por ejemplo, después otro es el pH, en esos lugares que tiene, ¿es un pH más básico o más ácido? Y más bien tirando a ácido, podés tener menos ácido, más ácido, pero más bien tirando a ácido. Pero sí, una de las características bestiales es el fósforo. Estamos hablando de, mira, de suelos de la vuelta nuestros, están entre 20, 25, 18 partes por millón. Y que si ellos hacían la tierra fértil, deberían utilizar mucho componente para fertilizar esa tierra. Se me ocurre que también pueden mirar la parte de la vegetación, porque como comentaba Camila, la vegetación de los cerritos es diferente y también seguramente esa vegetación típica de los cerritos corresponde también a niveles de fósforo, potasio y nitrógeno. Hay unas vegetaciones que, por ejemplo, no sé, las gardenias es un indicador de la acidez del suelo. Si pinta, no hay gardenias en los cerritos, pero estoy como dando un ejemplo. Si hay más rosaditas es porque el suelo es ácido, si hay más moraditas es porque el suelo es, si no es ácido es básico. Y capaz hay vegetación que indique esto, que no sé, esta vegetación crece o es típica porque también soporta niveles de fósforo, niveles de potasio, de nitrógenos específicos. Entonces, los requerimientos agroecológicos de la vegetación también pueden funcionar como indicadores de si el suelo tiene o no un determinado componente químico. Me comprendo, sí, bastante. Después, más al lado social, ¿qué importancia tienen los secretos líquidos para la identidad cultural de las comunidades locales? Bueno, eso es importante, para nosotros es importantísimo, habría que preguntarlo también, ¿no? También a la gente, el lugar y eso. A ver, nosotros, como mostrábamos hoy, para nosotros es importante porque el presente de todas estas localidades en realidad se explica o se entiende si traemos esa historia milenaria. O sea, nosotros mismos somos, aunque parezca algo teórico, no, es real, somos los descendientes de esas culturas. Pasa que nos han borrado de la historia, nos han borrado y ha quedado sola, representada una historia más visible, que es la de la colonización, la europea, pero en realidad si vimos, entonces la historia siempre la cuentan los vencedores. La cuentan los vencedores. Pero además en campañas, sobre todo en lugares como en pueblos chicos, que no son capitales y eso, que mismo en campaña, todas las prácticas, los saberes de la gente vienen de ahí, de esas culturas indígenas, del conocimiento de las plantas, de los animales, del tiempo, de cuando llueve, cuando no, de una creciente. O sea, todo eso viene de un conocimiento acumulado que es una herencia mezclada, por supuesto, pero que es mucha parte de herencia indígena. Pero además también porque nos muestra que hay otros futuros posibles.
sobre todo, conocer el pasado de estas culturas nos muestra, como decíamos hoy, primero, que la campaña, que por ejemplo, que el medio rural no estaba deshabitado, estaba más habitado que hoy. Por ejemplo, que los bañados, que durante mucho tiempo se dijeron, no, son lugares improductivos, son mugre, suciedad, hay que desecarlo, canalizarlo y plantar arroz. No, hubo pueblos que vivieron 5.000 años viviendo en los bañados, transformándolos, gestionándolos. O sea, se puede vivir de otra manera. Eso es uno de los mensajes, las enseñanzas que nos trae esto. Y después, otra cosa es también el desarrollo local. El desarrollo de estas áreas no solo pasa por lo productivo, ¿no? Por la soja, el arroz y la forestación, que en realidad nos están trayendo muchos problemas también de contaminación, de pérdida de monte nativo, de especies, de biodiversidad, sino que también esto que nosotros llamamos hoy patrimonio puede ser un motor de desarrollo local, ¿no? Hay en otros lugares que la gente paga, viaja para ir a visitar lugares. Bueno. Y pues han trabajado con comunidades poblaciones cerca de los sitios arqueológicos. Sí, trabajamos mucho por ejemplo, nosotros ahora trabajamos mucho con Lascano y en Lascano. Y estamos trabajando no solo con la población de Lascano, sino también, sobre todo, con un grupo de productores que se llama Cerros Lindos, que es del Instituto de Colonización, que es tienen un campo donde hay cerritos, y empezamos a trabajar mucho con ellos desde hace años, tratando de conservar los cerritos que tienen en el campo. Ellos se dedican a la ganadería, pero el ganado, aparentemente parece que no, pero también es una amenaza para los cerritos. Porque en estos lugares de inundables, donde están los cerritos, y cuando hay inundación, la vaca ¿a dónde va? A los cerritos. Y en verano, cuando el sol te parte la cabeza en medio, ¿a dónde van las vacas? A los cerritos, porque tienen agua. Entonces, siempre el cerrito quedaba con el suelo desnudo, sin vegetación, sin pasto, quedaba toda la tierra expuesta. Entonces imagínate 100 vacas pisoteando arriba del cerrito con lluvia. Aquello en un barrial se deshacía todo el cerrito, se iba pisoteando con el tiempo y iba erosionando. Lo mismo en verano. Entonces lo que logramos con ese grupo fue empezar a trabajar con un pastoreo responsable, digamos. Entonces alambramos los cerritos, dejamos entrar a las vacas, junto con ellos, ¿no? Lo hicimos, pero siempre tratando de respetar de que el suelo nunca pierda el pasto. Siempre el pasto, medimos con ellos una altura de pasto que tiene que ser de 14 centímetros y las vacas pueden comer pasto hasta que lleguen a los 14 centímetros. Cuando ya empiezan a comer pasto y queda el pasto de 5 centímetros, ya estamos con la alerta. Y se deja recuperar ese lugar para sí, que... Sacábamos las vacas, crece el pasto y ahí después vuelven. Entonces trabajamos con una entrada, un ingreso de ganado, no, dependiendo también la carga del ganado y la época del año, va variando, ¿no? Nunca son cargas muy grandes. Entonces ahí trabajamos mucho con esa comunidad. Y a partir del trabajo con esa comunidad también nos empezamos a ver que mucha de esa gente que vive ahí nos empezaron a hablar de que eran descendientes de afros, de indígenas. Entonces ahí empezamos toda una línea de trabajo de memorias y estamos reconstruyendo las memorias de un pueblo que se llama Rincón de la Paja, que hoy en la imagen aparecía como un cuadradito, que es un pueblo afroindígena que se formó justo después de esa época de se repartieron las tierras, se crearon las grandes estancias, después que se abolió la esclavitud, se vino el alambramiento de los campos, a la gente que vivía dentro de las estancias, las personas esclavizadas, esas que vivían y trabajaban dentro, las expulsan para afuera de las estancias y les dan como lugares así medio rincones, medio inhóspitos, que se inundan, y ahí formaron pueblos. Creemos que este pueblo, Rincón de la Paja, surge en ese momento con esas personas. Empezamos a investigar y venimos trabajando en un proyecto de extensión con la gente de ese pueblo que nos está dando una historia de ese lugar impresionante, que justamente nos muestra cómo esos pueblos fueron formados por personas esclavizadas, descendientes de esas personas, también indígenas, y que quedaron ahí trabajando y que son después los que trabajaron y siguen trabajando en las estancias, en el arroz.
y después esos pueblos se van abandonando y se van deshabitando, porque eso es lo típico que pasa en todos lados. La escuela rural empieza a tener cada vez Como menos para allí niños. también está pasando lo mismo. Y bueno, y terminan mudándose a los centros poblados, a las canas en este caso. Entonces identificamos no solo la historia del Rincón de la Paja, sino después la historia en las canas de esa población indígena y afro. Y cómo los barrios, por ejemplo en las canas, el barrio de la Cuchilla, el barrio del Molino, se forman, son barrios formados por población afroindígena que viene de sus caseríos. Y algo podría llegar a pasar algo similar a la Velázquez, solo que no lo investigamos nosotros. Después, ¿qué podríamos hacer para generar conciencia sobre el valor de estos sitios? Esto mismo que están haciendo es impresionante. Y trabajar ustedes con las comunidades, con las familias, llevar todo lo que ustedes están investigando hacia afuera, eso es importantísimo. Y mostrarlo. También esto que están haciendo es buenísimo porque les va a permitir mostrarlo, ¿no? Reactivar esa página web o alguna similar. Hacer actividades con la comunidad, mostrar todo. Hacer un sendero, un recorrido Sí, de claro. los lugares. Nosotros tenemos una página web que se llama Bien de Acá, que es de patrimonio, construcción participativa ciudadana de patrimonio, donde la gente va subiendo las cosas que considera que son patrimonio de su lugar, ¿no? Y por ahí se puede, no sé, trabajar así sobre esa misma base. Pueden aportar en eso, Viendo acá. Claro. los escaneos que hagan acá y todo. También teníamos pensado ir a hacer charlas. Sí, eso es importante. Pueden ir a darnos una charla Al CURE, claro. Para darnos a conocer, porque nosotros Sí. conocemos qué cosas hay. Y así, claro, y invitamos a todos los investigadores y estudiantes de las licenciaturas para que vean todo el interés. A conocer nuestro proyecto. Claro, Sí. nos van a dar clases a ustedes, Sí. importante, sí. Es que ¿En nosotros serio? vamos a conocer muchos los sitios. Cuando Camila hablaba antes de las prospecciones, bueno, mapean una fuente de información fundamental es la gente, que eso. Queremos trabajar en un área, ponete, no sé, Bueno, acá ahora ahora- queremos empezar a preguntar. Claro, ahora lo vamos a primero preguntar. que hacemos es preguntarle a la gente. ¿Conoce algún sitio? Como estaba preguntando Sí, claro. Camila, ¿no? A los alumnos. ¿Conocéis a alguien? ¿Conocéis la estancia? No sé qué. ¿Conocéis? Y es ahí como llegamos a los sitios. Bueno, y ya para cerrar, ¿qué pensás que le darían a los jóvenes sobre la relación entre la ciencia, memoria histórica y compromiso social? Gran pregunta. Sí. Mirá, nosotros trabajamos mucho con esa relación. O sea, creemos que es para eso lo que hacemos. Investigamos. Digo que no tiene sentido hacer arqueología si no es para conocer la historia, comprometerse también con la otra historia, sobre todo la que no está contada. Nosotros trabajamos mucho con el patrimonio, ¿no? En general, eso que llamamos patrimonio arqueológico, histórico. Y como bien decías vos hoy, la historia generalmente la cuentan los que quedaron en los lugares del poder. Entonces hay toda otra historia y otros patrimonios que no están visibles, que no están contados, que no están, y que a veces ni siquiera tienen la posibilidad de contarlas las personas que los vivieron o que los generaron, ¿no? Como por ejemplo los indígenas y los afros. Si vos ves el patrimonio nacional del Uruguay, está formado por edificios, lugares de personalidades ilustres, yo qué sé, lugares industriales, ¿no? Es como un patrimonio muy europeo, muy de 200 años para acá. Y sin embargo tenemos 13.000 años de poblamiento humano en estas tierras y de otras historias. Entonces nuestro grupo en particular trabaja mucho con un compromiso con esos pueblos, con esas poblaciones, ¿no? Sobre todo indígenas y afros, que son las que han estado más marginadas, más invisibles de la historia oficial, y lo que queremos es como, bueno, visibilizarlas, traerlas a la memoria, recordarlas y decir, bueno, no es que hubo indios y afros acá, no, es que nuestra población está formada por europeos, gallegos, italianos, de todas las nacionalidades europeas, y también indígenas y también afro. O sea, somos
esta es nuestra población, no es que descendemos solo de población europea o inmigrante. Entonces, bueno, es como traerle el valor, el rol importante que tienen las historias de estos pueblos, ¿no? Entonces eso es un poco, digo, ahí tenés como la importancia que tiene trabajar con las comunidades desde una perspectiva comprometida, ¿no? El compromiso social, porque además, si vos ves hoy, ¿quiénes son los más marginados hoy? Los que están en una situación también de pobreza, son los descendientes de esos pueblos. Y no es porque no sepan o no tengan las capacidades para progresar o para... No, es porque la historia lo fue siempre, ¿no? Colocando en esa relación de dominación, de poder, que les es muy difícil salir de esa situación. Entonces, bueno, para poder ayudar a que todos seamos más iguales, que sea una sociedad más igualitaria, tenemos que entender el proceso, ¿no? Hay gente que quiere tener un pedazo de tierra para plantar y para vivir en el campo y no puede comprarse una estancia. Entonces, bueno, si nuestro trabajo ayuda para mostrar eso, entonces estaremos haciendo bien las cosas.